Tú tienes que estar adelantándote, dices, ¿qué va a suceder y por qué? ¿Sí? Cuando tienes eso claro, ¿sí? Cuando logras convencer al consejo, porque detrás de eso hay una inversión tecnológica y tienes que soportar la inversión tecnológica y tienes que encontrar cuál es el retorno de inversión. Ellos no conocen de detalles tecnológicos, ellos conocen de negocio, ¿sí? Y tú tienes que estar preparado porque ellos son los expertos y tú te tienes que ser un experto también en ese tema, donde los vas a llevar a un futuro, donde los vas a llevar, donde vas a transformar la organización. Dentro de ese ecosistema de elementos aparece normalmente la inteligencia artificial, ¿no? Y los dueños, los consejos siempre se preguntan, oye, pues escucho mucho este tema, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Y luego el talento, ¿no? Que viene el siguiente punto. Entonces, desde la definición está decir, ok, hay muchos caminos para poder abordar este tema de la inteligencia artificial y nos podemos perder en el sentido de hacia dónde girar. Tecnología, estrategia, decisión y transformación. Bienvenidos a Conexión Empresarial. Este episodio es presentado por Nefos IT, el aliado estratégico para líderes de tecnología que buscan acelerar la transformación digital de su organización. Con Nefos IT, puedes modernizar tu infraestructura tecnológica con soluciones en la nube, virtualización, ciberseguridad y planes de recuperación ante desastres. Si tu reto es escalar, proteger y optimizar tu operación, con Nefos IT diseña soluciones personalizadas que combinan flexibilidad, eficiencia y confianza. Transforma tu empresa con Nefos IT. Visita la web nefosit.com y transforma tus operaciones con tecnología. Bienvenido a Conexión Empresarial. Es un podcast donde hablamos sobre tendencias de tecnología, platicamos con líderes de la industria, cuál es su visión, cuál es la tendencia que ellos ven en temas de tecnología y temas de innovación, y sobre todo la parte esencial es qué los ha llevado a este éxito que han tenido en su industria, donde son un referente importante. José Treviño, entiendo que tú estás en el negocio de la parte de logística, que incluso es una industria que ha evolucionado, que ha tenido que a pasos acelerados transformarse, cambiar. A partir de la pandemia el tema logístico se volvió la vértebra del comercio, y dicho de esa manera seguramente han pasado muchas cosas en ese poco tiempo que llevamos después de la pandemia, ya hace algunos años, y cómo esta parte de transformar el negocio ha generado datos, y los datos hoy en día, reflexionando un poquito de un podcast anterior, se convierten en la llave de la innovación, ¿no? Es decir, si no tenemos datos, si no tenemos información valiosa del negocio, difícilmente podríamos innovar, ¿no? Siempre creemos que la innovación es un gadget, una tecnología, un software, pero a veces la innovación viene de los datos precisamente que se generan en el negocio. ¿Tú cómo lo has vivido esto, José? Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de compartir experiencias en este proceso de transformación de industria, básicamente. Mira, como conceptualizo el tema de los datos vienen siendo el último eslabón, diría, en un momento dado un proceso de transformación. En el caso de la logística, como bien lo dijiste, hay un antes y un después de la pandemia. El proceso común o normal o tradicional de esa logística hacia la nueva era, en donde entra un sentido de inmediatez y un sentido de lo que le llamo el always on, el 24/7, que antes no existía. Antes, cuando platicábamos, lo recuerdo en los mensajes que transmitía Steve Jobs, vivimos un sentido de inmediatez con la época del internet, y ahora vivimos un sentido del always on con la época de la inteligencia artificial, ¿no? Pero para llegar a este tema requieres hacer un camino. En el caso de la logística, puedo conceptualizar que hay tres formas. El operativo, el que es exclusivamente warehousing y transportación, o transporte o distribución. El táctico, en donde entran servicios adicionales de empaque o servicios adicionales de definición de rutas. Y luego viene el estratégico,
en donde ahora sí te conviertes en el visor completo de la cadena de suministro, desde el proceso de manufactura hasta el proceso de la entrega final del producto. En esta parte del estratégico es donde entran los datos. Una vez que ya conectaste los básicos, una vez que ya tienes integrada toda la organización en los temas esenciales de sus procesos de negocio, conectas todos estos componentes en lo que le llamo en un lago de datos, y en ese momento entonces la empresa empieza a visualizar nuevos servicios estratégicos o nuevos servicios digitales que como experto en la materia pueda identificar en el mercado y poder acercarse al cliente para decirle: me puedo hacer cargo de esto, te puedo solucionar este tema, porque se tiene la visualización completa. El dato viene siendo la lectura no solo hacia el interior de la empresa, sino también en el entendido de qué es lo que está sucediendo en el mercado, y poder abrir esa charla con el cliente, decirle: encuentro estas áreas de oportunidad en la operación, creo que podemos ser más eficientes básicamente en dos temas: en el manejo de los inventarios, que al final de cuentas hay que analizar cómo se mueve la demanda, y en la parte de reducir el costo de la última milla. Precisamente en esos dos temas es donde el enfoque estratégico de la logística entra a poder resolver los escenarios que está enfrentando el cliente en un mundo donde está cambiando geopolíticamente, en donde los escenarios cambian cada 3 meses, donde nuevas estrategias tienen que venir a la mesa para poder seguir manteniendo, para poder permanecer en el mercado y para poder crecer en el mercado. Y justo comentabas tú esta parte de la eficiencia operativa, ¿no? O sea, al final del día creo que el tema logístico y el tema tecnológico hoy en día tiene mucho que ver con eficiencias, ¿no? Mucho se habla de si la IA va a sustituir a las personas, si les va a ayudar a hacer su trabajo más eficiente, pero al final creo que lo que se busca de fondo es eso, ¿no? La eficiencia operativa, la eficiencia tecnológica, que la tecnología trabaje para nosotros y no nosotros para la tecnología, ¿no? Y en ese sentido, José, a ti te tocó toda esta etapa de consolidar un área de analítica de datos dentro de tu organización. Ya venía una iniciativa y tú la tomaste. ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo creo que hay muchas empresas hoy en día que creen que esta parte de analizar datos no es para ellos, o que tal vez no se sienten listos y dicen, no es el momento, ¿no? Pero pues nunca estamos listos para sobre todo los grandes cambios, ¿no? Entonces hay que provocarlos. En ese sentido, ¿cómo lo has vivido tú? Es un proceso. Creo que hay en el caso nuestro, como CEOs, yo le llamo que primero es una combinación de roles. Hay una combinación de planeación estratégica y hay una combinación con el término CIO. En mi caso, el trabajar inicialmente con una planeación estratégica implica trabajar con el consejo en el sentido de cómo desarrollamos esas nuevas competencias para estar en un mercado futuro o para poder hacer frente a los nuevos escenarios que se van a presentar, ¿no? Una vez que se trabaja en el tema de las competencias, se tiene que traducir este tema a qué es lo que necesitamos desde el punto de vista arquitectura tecnológica. La arquitectura tecnológica se tiene que buscar, es todo un mundo donde tenemos que encontrar la forma en cómo logramos conseguir esas competencias que están en la mesa de discusión de un consejo, más que tecnologías, competencias. ¿Cómo logramos esas competencias? ¿Y por qué tenemos que hacer tecnología? Porque los procesos de negocio descansan en una plataforma tecnológica o se soportan en una plataforma tecnológica. Entonces, el siguiente paso se tiene que buscar esa plataforma tecnológica que pueda dar o que pueda alcanzar, que pueda ayudar a la empresa a habilitar esas nuevas competencias. Y una vez que tienes esta arquitectura, finalmente lo conecta a la analítica de datos, que viene siendo la tercera gestión, la parte operativa, que viene siendo ya el proceso de transformación. Cuando esto sucede, tienes que platicar tienes que tener una comunicación vertical y horizontal con toda la organización, en estricto sentido con todas las áreas, para poder hacerles ver hacia dónde queremos ir y por qué queremos ir ahí, ¿no? Y explicarles cómo va el proceso de los componentes que tienes que ir añadiendo y en qué momento también entendería la analítica
Probablemente este proceso de analítica no se comprenda porque hay que entender también los términos tecnológicos son a veces difíciles de digerir, ¿no? Pero cuando vas entregando esos componentes poco a poco, que lo principal es ese componente te ayuda a resolver el tema operativo y táctico, ¿no? Cuando ya entras al tema de decir, ok, ya tengo todos los componentes, ahora los voy a juntar en una sola plataforma de datos y lo comienzas a mostrar, el mismo director de área empieza a ver otro mundo de información y otro mundo de expectativa y otro mundo de visión. Y es donde el mundo se abre prácticamente en el sentido, oye, se me ocurre que aquí podemos ser más eficientes o acá podemos ser más eficientes, porque comienza a tomar decisiones, comienza a ser estratégico más que operativo, comienza a revisar la eficiencia de su equipo de trabajo, que antes no lo podía hacer, porque tenías reportes separados, porque hacer el reporte tomaba mucho tiempo, porque la manera de poder conjuntar la información era diversa. Entonces, ese proceso de analítica de datos, ese proceso de conjuntar los datos, es un must que debe tener la organización. Pero también hay que ver en qué momento lo puedes entregar, porque si no tienes, digamos, el resto de los componentes, difícilmente te va a seguir costando mucho trabajo poder reunir la información, puede tener integridad de información, puede tener granularidad, puede ir al detalle, todos esos conceptos que valora mucho un tomador de decisiones, porque puede tomar una decisión muy rápido, se da cuenta que es más ágil, se da cuenta que puede entregar mejores servicios al cliente. En nuestros casos como un operador logístico, vamos de la mano de la necesidad del cliente y vamos adaptando. Nos damos cuenta que podemos ir más allá de lo que hasta el día de hoy podíamos ir. Entonces, para un CIO, para un proceso de planeación estratégica, cuando llegas a ese punto y cuando logras permear esa nueva cultura o esa nueva visión, es un punto en donde viene ya la segunda etapa. Donde primero construiste y la segunda etapa es cómo te vuelves más estratégico o cómo logras ser más ágil o cómo logras entender diferentes escenarios que están ocurriendo en el mundo y cuál es tu aportación. Pero ya tienes una serie de aliados, ya tienes una serie de, digamos que el comité que se va haciendo de transformación te va pidiendo y te va exigiendo todavía mejores herramientas, pero ya lograste que la gente se metiera en ese nivel de desarrollo y en ese nivel de competencias que en un momento dado estuviste diseñando. Claro, sí, súper. Dijiste varias ideas que me parecieron muy interesantes. Pues yo creo que partimos de la planeación, ¿no? Un tema de planeación estratégica, que justo estamos en la etapa de empezar a planear para el siguiente año ya. Alineación estratégica, o sea, alinear a los equipos hacia la visión del negocio, qué es lo que busca el CEO, qué busca el director financiero, qué busca el negocio, la esencia, ¿no? Creo que históricamente se nos ha dicho que las áreas de tecnología son áreas de gasto que solamente generan un gasto hacia la organización, pero justo creo que con este tema de la analítica, nuestros líderes tecnológicos tienen la oportunidad de generarle valor al negocio, incluso, ¿por qué no?, generarle un profit, ¿no?, a través de eficiencias operativas, ¿no? Y hoy en día, con todo lo que está sucediendo, el alcance de la tecnología, home office y todo esto, se ha vuelto más difícil consolidar equipos de trabajo. Justo ayer estuve en una conferencia en Ciudad de México de inteligencia artificial por parte de varias instituciones, entre ellas NVIDIA, y se hablaba justamente esta parte de, sí, hablamos de inteligencia artificial, tecnología, nube, etcétera, pero ¿qué hay de los equipos de trabajo? ¿Cómo vamos a hacer que los equipos de trabajo tengan ese talento desarrollado y que además se suban en esta estrategia de llevar al negocio al siguiente nivel? Porque hay esta idea de que la gente no es comprometida, que no dura en los trabajos. ¿Tú cómo has vivido esta parte de este reto de formar hoy en día equipos de trabajo sólidos, con talento, que tengan ese mindset de querer investigar, ¿no? Creo que ahorita eso es muy valioso, más que si tienen un título profesional, es tener ese mindset de decir, me gusta investigar, quiero investigar y cómo le puedo dar valor al negocio. Creo que ahí está la clave, no sé si estés de acuerdo. Como he trabajado en estos equipos, estos jóvenes tienen que tener un propósito, ¿sí?
buscan un propósito para que en la organización tú como líder logres la permanencia. Primero, pues sí, que permanezcan, pero la pertenencia también a la industria, porque al final de cuentas ellos le están apostando a una industria y le están apostando a una empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo logras la pertenencia y la permanencia? Nace nuevamente de una planeación estratégica, ¿sí? El que logres, el que la empresa tenga claro, el que logres hacer una gestión con el consejo, con dirección general, es decir, tenemos que ir hasta acá por estas razones. Evidentemente hay una preparación previa de conocer el mercado, analizar qué es lo que está sucediendo con el cliente. Muchas cosas todavía no están desarrolladas, pero tú estás previendo qué va a suceder porque el cliente está solicitando una situación, está enfrentando una serie de situaciones y digamos el área de servicio de operadores logísticos no se lo está pudiendo proporcionar, ¿no? Entonces tú tienes que estar adelantándote de qué va a suceder y por qué, ¿sí? Cuando tienes eso claro, ¿sí? Cuando logras convencer al consejo, porque detrás de eso hay una inversión tecnológica y tienes que soportar la inversión tecnológica y tienes que encontrar cuál es el retorno de inversión, ¿sí? Ellos no conocen de detalles tecnológicos, ellos conocen de negocios, ¿sí? Y tú tienes que estar preparado porque ellos son los expertos y tú te tienes que hacer un experto también en ese tema, donde los vas a llevar a un futuro, donde los vas a llevar, donde vas a transformar la organización. Dentro de ese ecosistema de elementos aparece normalmente la inteligencia artificial, ¿no? Y los dueños, los consejos siempre se preguntan, oye, pues escucho mucho este tema, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Y luego el talento, ¿no? Que viene el siguiente punto. Entonces, desde la definición está decir, ok, hay muchos caminos para poder abordar este tema de la inteligencia artificial y nos podemos perder en el sentido de hacia dónde girar. Tienes que hacer un fit entre lo que está sucediendo en el mercado y cómo te puede ayudar esa inteligencia artificial. Lo que define es un foco. En nuestro caso, lo que definimos como tal es cómo reduzco las cargas de trabajo de la gente, ¿sí? Cómo logro hacer mucho más ligero la carga de trabajo, que de repente hay picos de la demanda y que no tengo la gente porque también hay una rotación de personal, que es lo que estamos enfrentando en el mercado estrictamente. Los salarios, tú sabes, han incrementado más del 150% en los últimos 4 años de la gente. Eso que te provoca, los benchmarks salariales se mueven y la gente se va moviendo entre empresa a empresa, inclusive por pequeños incrementos, hacia tu interior, que te genera una alta rotación, entre el 25 y 40%, depende de la industria, depende de las ciudades. Pero al final lo que te das cuenta es que estás operando la mayor parte del tiempo con cuadrillas reducidas, con cuadrillas incompletas. Ya déjale tú reducir incompletas, ¿sí? Y eso te provoca un costo muy alto operativo porque tienes que pagar horas extras, ¿no? En ese sentido. Entonces, empiezas a ver la necesidad de la colaboración de inteligencia artificial humano, porque tienes que capacitar a la gente más rápido, ¿sí? Y muchas veces no tienes el tiempo suficiente para poderlos integrar a tu área operativa. 2, empiezas a ver el tema de inteligencia artificial, pero ya encuentras una razón. ¿Cómo logro hacer esto para poder operar con cuadrillas reducidas? Porque no logro tenerlas completas a lo largo del año. Y empiezas a definir una razón, ¿sí? Con esa razón planteada desde el consejo, empiezas a trabajar también en el talento. Cuando llegas con el talento, entonces sí llegas con un propósito. Hablas con ellos y les dices, ¿qué es lo que buscas en ello? Básicamente que sean como un perfil emprendedor y un perfil explorador, ¿sí? ¿Qué es lo que buscas? Es decirle, mira, hacia donde quiero ir es acá, ¿sí? Y donde necesito saber es cómo adapto ciertos componentes tecnológicos para poder resolver estos temas de negocio. Entonces ellos entran ya en un tema de encontrar un propósito y permanencia en la organización que tienen que explorar. Muchas cosas se las tienes que definir, les tienes que dar la visión, por qué quieres llegar ahí, y también invitarlos y decirle, sabes, no existe algo en el mercado que lo solucione. Entonces, además de que vas a estar participando en este proceso de exploración, te vas a convertir en figura, porque estás creando algo totalmente nuevo y eso es lo que los emociona, ¿no? Ver una vez que ya tengan el producto o que tengan la solución o que tengan algo de solución y luego verlo implementado y luego ver el resultado, es algo que los llena de emoción, pero sobre todo estar trabajando con eso que ellos dominan, que es explorar
que es analizar las nuevas tecnologías con un objetivo específico, con un objetivo donde tenemos claro cuál va a ser la métrica y con un objetivo donde va a haber resultados prácticamente inmediatos. Entonces se va a sentir querido en la organización, se va a sentir atraído por la organización, por lo que está haciendo a una etapa temprana. Digamos que es esa combinación de alinear los objetivos de las personas con los objetivos de la organización, ¿cierto? Pero a veces sucede que, sobre todo la gente más joven, no es un tema de edad, yo creo que es un tema del psique, del mindset. Hay veces que no tienen claro ellos qué quieren hacer y en ese sentido creo que hay que ayudarlos un poco, ¿no? Hacerles preguntas, ¿cómo te ves en el largo plazo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te ves dentro de la organización o no? Y a veces son conversaciones incómodas que hay que tenerlas, ¿no? No hay que tener miedo a preguntarles, oye, ¿te ves en el largo plazo dentro de la organización? No, la verdad es que yo me veo emprendiendo, haciendo mi negocio, ¿ok? ¿Cómo te ayudo a que dejes huella, dejes un legado dentro de la organización y que tú continúes con tu proyecto? No pasa nada, pero tenerlo claro desde hoy, que tú ya en un año probablemente tu mente ya está en otro lado. Dejemos un legado, dejemos un proceso, dejemos un desarrollo, algo que digas tú, estoy orgulloso de haber estado en esta empresa, me voy contento dejando algo y continúo mi camino. Creo que esa parte a las organizaciones nos hace falta un poquito no tener miedo a esas conversaciones incómodas, ¿no? Pero también las organizaciones tienen que cambiar en su estructura organizacional, de la tradicional a una en donde entren estos factores como colaboración de inteligencia artificial, agentes y este perfil de gente que viene con otra mentalidad. No trabaja igual, no son compatibles. La gente nueva precisamente busca un propósito. Entonces la empresa tiene que buscar darles esos propósitos de alguna manera para poder tener sentido de permanencia. El chico se puede quedar un año, meses, o se puede quedar 3, 4 años, dependiendo de si lo que él está trabajando es un propósito para su carrera personal, profesional, pero a su vez también dentro de la organización. Y en las organizaciones tenemos que abrir la estructura, es decir, ya no pueden ser los mismos roles, tenemos que abrirnos hacia nuevos roles en donde, si hablamos, por ejemplo, oye, pues necesito trabajar ahora con cuadrillas más pequeñas, pues entonces los roles ya van a decir, tengo que poner posiciones de analíticos, de agentes de inteligencia artificial, ¿no? Porque antes no existía y ahora sí. En lugar de tener a lo mejor 4 o 5 posiciones operativas, hoy tengo una, ¿sí? O no tengo ninguna y detrás tengo a un equipo de trabajo de tecnología en donde ciertos roles son analíticos de agentes de inteligencia artificial o exploradores de soluciones de inteligencia artificial para irlos cada vez integrando a la organización. Y la organización también tiene que cambiar la mentalidad de si me hago una organización inteligente o me hago una organización más grande, ¿sí? Que también son los puntos de decisión en el mundo y en los cambios geopolíticos, ¿no? Puedo crecer y pulverizar los costos fijos, o le apuesto a la parte de tener mejores competencias y me hago más inteligente, más estratégico. Los dos tienen ventajas y desventajas, ¿sí? Principalmente cuando creces, pulverizas los costos fijos de alguna manera, pero para cuando apuestas a la parte de ser más inteligente, pues la apuestas a gente de alguna manera, sí, en algún punto del tiempo vas a ser lo suficientemente eficiente como si fuera una economía de escala, ¿no? Pero la ventaja es que vas a poder pivotar en un cambio de escenario que pueda tener el mundo, ¿no? Porque tienes ya el conocimiento y la adaptabilidad. En el otro escenario, no, porque es más difícil poder, siendo tan grande, poder ajustarte a un escenario que vivimos prácticamente año con año, ¿sí? Si tú analizas, por ejemplo, el movimiento del Producto Interno Bruto a nivel internacional, en la última década se ha movido abruptamente y si lo comparas con las 2 décadas anteriores han estado básicamente estables. Entonces, ¿eso qué te dice? Que los cambios van a seguir, que el proceso de inestabilidad va a seguir y que la necesidad de que las empresas logren poder adaptarse a esos cambios cada 3, 4 meses va a ser esencial para poder permanecer y crecer. ¿Cómo creces? Esa es la parte que nosotros como líderes tenemos que llevarlos, tenemos que formar gente, tenemos que definir una estrategia y tenemos que definir la arquitectura tecnológica que nos permita poder pivotar y poder mantenernos en ese mercado o en esos nuevos mercados que constantemente están cambiando.
Aquí viene este tipo de perfil que es sumamente importante, que constantemente estén investigando y que constantemente estén agregando mejores competencias a la organización. Entonces cambia completamente el escenario de la logística. Del antes de la pandemia a después de la pandemia, hoy te tienes que ser más inteligente, más ágil y tienes que poder adaptarte lo más rápido posible. Sí, me encanta esta visión de, pues el cambio es la constante, ¿no? Y muchas veces volteamos a ver a la competencia y decimos, ¿qué está haciendo mi competidor? ¿Cómo puedo ser mejor que mi competidor? Pero yo creo que tenemos que voltear a ver hacia adentro. ¿Cómo puedo ser mejor como empresa, como organización, más eficiente? Justo en el IPADE nos comentaban esta parte de, pues, innovar requiere presupuesto, si quieres innovar, pero también está el tema de la rentabilidad y de la eficiencia operativa. Entonces se vuelve un triángulo que nos explicaban en el IPADE, que pues no puedes tener los tres. O sea, tienes que decidir a cuál le quieres apostar, ¿no? A la parte de ser muy eficiente, ser muy rentable, pero a lo mejor dejas un poco la innovación y viceversa, ¿no? Entonces, eh, es una decisión estratégica que hay que tomar, ¿no? Yo creo que los negocios tienen que ser más innovadores por los cambios que están sucediendo. Es importante las eficiencias, sí, es importante ser más rentable. La rentabilidad muchas veces te la da la adquisición de competencias. Cuando tienes más competencias, puedes entrar a mercados que hoy no entras, ¿sí? Y pueden ser en mercados mucho más rentables que hoy en tus mercados no te lo dan. Entonces, esa es una apuesta del trabajo con el consejo y con la dirección general. Y ahí tenemos nosotros como líderes, en términos de planeación estratégica y tecnología, llevarlos de la mano. Por eso el alinear la tecnología con los objetivos de la empresa nace desde hacia dónde queremos ir, ¿sí? Y nace qué es lo que tengo que tener o qué tengo que desarrollar para poder llevarte a ese nuevo escenario. El retorno de la inversión o el tema de la rentabilidad de las inversiones realmente ya está en la mesa porque ellos, hablo del consejo, claramente entienden cuál es el impacto económico de no tener esa competencia o qué está sucediendo en los impactos económicos a nivel negocio. Tú como líder tomas esos impactos económicos como parte de tu proceso de definición, de diseño de esa plataforma o de esa arquitectura para poder regresar con ellos y decirles, ok, podemos lograrlo de esta manera. Pero lamentablemente, bueno, yo no lo veo lamentable, sino realmente una oportunidad. Lo que está sucediendo hoy es que las empresas tienen que trabajar por escenarios, más que por pronósticos de ventas, ¿no? Es qué va a suceder, cuántos escenarios podemos enfrentarnos, pues puede suceder 10 escenarios y cómo estoy preparado para cada escenario y cómo dentro del escenario puedo crecer. Esa es la fórmula para después bajarlo a toda la organización y mantener la rentabilidad y crecer, ¿sí? Evidentemente tienes que ser eficiente, sí, lo vas a hacer, pero lo principal es cómo crezco en un escenario o en un mundo que está cambiando cada 3 meses. Nosotros tenemos revisiones prácticamente los contratos cada 3-4 meses con los clientes, porque el escenario cambia, ¿sí? Y entonces tenemos que ajustar ese dimensionamiento de las operaciones conforme el escenario. Y la tecnología también se tiene que ajustar, ¿sí? De alguna forma para que no haya un fijo que sacrifique la rentabilidad de la organización. Todo de alguna manera debe estar conectado, todo de alguna manera tiene que tener su forma de ser ajustable o flexible o elástico para poder mantener la rentabilidad de la organización sobre cualquier escenario que pueda suceder. Muchísimas gracias por compartirnos esta visión de muy alto nivel, muy estratégica. Ha sido un placer platicar contigo, ver cómo la visión que tienes está muy alineada hacia lo que los objetivos de la organización y el consejo de administración tienen que emanar hacia las áreas tecnológicas. Creo que esa es la parte fundamental, ¿no? La alineación estratégica es fundamental hoy en día. Te agradecemos tu tiempo, José. Ha sido un placer. Si alguien te quisiera contactar, José, ¿cómo lo podrían hacer? ¿Cómo te podrían contactar? Pueden contactarme a través de el LinkedIn que tengo, que está en mis redes sociales. Pueden contactarme también a través de correo electrónico, el cual te lo puedo compartir. Claro, sí, con gusto lo puedes. De la empresa es trevino.jose@dicalogistics.com.mx.
Muy bien, José. Pues ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. Seguramente vamos a poder tener oportunidad de tener otro episodio porque me quedé con ganas de más. Encantado. Creo que tienes mucho que aportar a esta industria y me encanta la forma en cómo lo planteas. Antes de despedirnos, queremos agradecer a Nefos IT por hacer posible este episodio. Si necesitas una infraestructura segura, moderna y preparada para el futuro, conoce sus soluciones en nube híbrida, virtualización y recuperación ante desastres. Visita la web nefosit.com y transforma tus operaciones con tecnología. Gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de Conexión Empresarial.